Buenas tardes para todos, dando inicio al primer módulo del curso dirigido a los servidores públicos del sistema penitenciario del Ministerio de Justicia. En esta ocasión me va a tocar desarrollar todo lo relacionado a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y las normas relativas a las condiciones de vida en las que se encuentran estas personas en los centros penitenciarios. Este material que voy a compartir el día de hoy con ustedes va a estar a disposición para que puedan escuchar y ver dentro del tiempo que puedan y a su vez puedan de esa manera ir desarrollando el cuestionario de preguntas que también va a estar a disposición de ustedes y el cual será su evaluación final correspondiente a este módulo. Bueno, derechos humanos de las personas privadas de libertad, concepto. Cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando del conjunto de normas que son inherentes a todo ser humano, sin distinción alguna, ya sea de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de alguna lengua, de alguna religión o de cualquier otra condición a la persona. También tenemos que tener en cuenta que se incluyen dentro de los derechos humanos que está establecida misma en nuestra Constitución Nacional, en nuestra Carta Magna de 1992. En toda la Constitución se establece y se incluye en el derecho a la vida principalmente, a la libertad, a no ser ni estar sometido a esclavitud ni a torturas, a la libertad de expresión y de opinión, al derecho a la educación, al derecho al trabajo, al derecho a la salud, entre otros derechos. Todos estos derechos les corresponden a las personas sin distinción ni discriminación alguna. Entonces nuestra base siempre en cuanto a los derechos de las personas está en nuestra Constitución Nacional. Cuando hablamos de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, estamos hablando que justamente si bien ellos son también sujetos de derecho, y el único derecho que le es suspendido o que le es restringido por su condición jurídica es si porque existió una orden emanada por un juez competente, es la de su privación de libertad, es la libertad. O sea, el derecho que la persona pierde al estar privado de su libertad, tal como lo dice el término, es la libertad. Sin embargo, los demás derechos siguen siendo idénticas a cualquier otra persona que esté libre. En todo lo que es los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad, es que se les garanticen las medidas necesarias justamente para la protección de su integridad física y psicológica, especialmente cuando ellos ya ingresan dentro del sistema, justamente para que se puedan proteger los derechos que les son vigentes a la persona. Dentro de los derechos humanos existe una característica y esas características fueron proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se aprobó en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948. Y el objetivo de la misma fue justamente la de establecer un recurso jurídico que pueda contemplar a nivel universal las características de los derechos humanos. En ese contexto fue que se establecieron estas 5 características fundamentales, que son las universales, las inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y las indivisibles. Cuando hablamos de universales, nos estamos refiriendo a que todo ser humano, toda persona, sin excepción alguna, tiene acceso a esos derechos. Los derechos humanos son indivisibles también, es decir, que no se puede elegir con qué derecho quedarte y con qué derechos no. ¿Por qué? Porque cada uno de esos derechos van unidos al resto de los demás derechos. En caso de que se quiera negar justamente a reconocer uno o privarse de uno de esos derechos, eso mismo podría ocasionar un peligro en cuanto al mantenimiento del resto
de los derechos que le corresponden a la persona. Porque todos los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano, desde el momento de su nacimiento. No se pueden violar esos derechos, ni mucho menos ir contra ellos, porque eso supondría atacar la dignidad humana. Son irrenunciables e inalienables, teniendo en cuenta que ningún ser humano puede renunciar a esos derechos, ni mucho menos transferir ese derecho que le son inherentes a la persona en sí. Y son imprescriptibles porque esos derechos son adquiridos para toda la vida. ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos las 5 características de los derechos humanos. Las universales, las inalienables, las irrenunciables, las imprescriptibles y las indivisibles. Seguidamente tenemos lo que sería la situación de vulnerabilidad de las mujeres que se encuentran privadas de libertad y la vinculación justamente de la misma con el cumplimiento de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Mujeres, con su sigla CIM, redobló y fortaleció su esfuerzo justamente para poder visibilizar y eliminar las desigualdades y la discriminación que atentan en contra de los derechos de las mujeres. Cuando una mujer se encuentra privada de libertad, su familia, ya sea su pareja, sus hijos u otras personas dependientes a la misma, sufre un impacto desproporcional. Es decir, la mujer privada de libertad sufre un impacto desproporcional a lo que sucede cuando un hombre es privado de libertad. ¿Por qué? Porque justamente en el caso de los hombres, de los hombres privados de libertad, las mujeres son las que se quedan a cargo de la familia, intentan salir adelante, intentan sostenerla. No me tomen tampoco un término machista esto que estamos mencionando, pero la Comisión Interamericana de Mujeres justamente hace mención a eso. ¿Por qué? Porque en el caso de las mujeres privadas de libertad es mucho más probable que sus hijos esté en la cárcel con ella. En este caso es que se da el cumplimiento en cuanto al interés superior del niño. Y en muchas ocasiones los niños pueden ir a vivir con otra familia, incluso a veces pueden ser separados de su seno familiar, ¿verdad? Y son entregados a personas extrañas. En ese contexto tenemos que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre del 2010, aprobó las reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes. Estas reglas, conocidas como reglas de Bangkok, las cuales son el primer instrumento que se puede visibilizar a los hijos e hijas de las personas encarceladas y se fundamentan en diversas resoluciones de las Naciones Unidas, las cuales tienen una relación con la situación que atraviesan las mujeres que se encuentran privadas de libertad y la necesidad de la misma de atender y analizar el impacto que pueda ocasionar justamente ese encierro, ese encarcelamiento en los hijos e hijas de las personas privadas de libertad. Además, esas reglas prevén el trato de las mujeres con humanidad y dignidad, haciendo muchas veces alusión que las requisas principalmente deben ser realizadas por personal femenino y se les debe proteger de toda forma de violencia física o moral que puedan sufrir las mujeres privadas de libertad. Esto se refiere muchas veces, en muchas ocasiones, a los abusos que puedan estar sufriendo las mujeres privadas de libertad. ¿A quiénes protegen estas reglas de Van Gogh? Estas reglas de Van Gogh, para que ustedes puedan tener con más amplitud y los puedan ir leyendo también, eh, están adjuntos en un material que justamente ya está a disposición también de ustedes para que puedan ir leyendo y tener un conocimiento más amplio, porque sabemos que en los cursos que estamos impartiendo el día de hoy son puntos concretos, concisos, pero para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos, también está a disposición de ustedes estos materiales. Bueno, continuando entonces, ¿a quiénes protegen las reglas de Van Gogh? Estas reglas protegen a las mujeres que se encuentran privadas de libertad
en espera de juicio oral o una condena y a las que están con alguna medida de protección. A aquellas mujeres que cumplen medidas alternativas no privativas de libertad, a los niños y a las niñas que tienen sus padres encarcelados y a los varones presos. O sea, también la regla Van Gogh hace mención también a los varones, reconociendo siempre el rol que ambos progenitores tienen en la crianza de sus hijos e hijas. Estas 70 reglas, porque la regla Van Gogh tiene 70 reglas, regulan todos los aspectos que son relativos a la gestión penitenciaria y a la ejecución de las medidas no privativas de libertad, los cuales incorpora muchas veces disposiciones específicas para mujeres también extranjeras, mujeres embarazadas y madres de minorías raciales, étnicas y adolescentes. ¿Sí? Bueno. En cuanto a lo que son las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos en materia penitenciaria, una de las cuestiones que debió definir la Corte Interamericana es la relación que se establece entre el Estado y las personas privadas de libertad. La Corte fue desarrollando la especial responsabilidad que tienen las autoridades respecto a las personas que están sujetas a su control. Es decir, el Estado es garante de los derechos de los detenidos y debe ofrecer a estos, a las personas detenidas o a las personas recluidas, todas las condiciones necesarias para que justamente no se vayan en contra de la dignidad de la persona. Los estados tienen como obligación la de proteger los derechos de las personas, y es lo que hablábamos anteriormente, que las personas que si bien es cierto solo están privadas de su libertad, los demás derechos siguen vigentes. Por eso el Estado debe proteger los derechos de esas personas que se encuentran bajo su custodia. Esto es lo que implica muchas veces prevenir razonablemente, reparar y sancionar cualquier acto que sea contrario a la dignidad y que implique un tratamiento inhumano y degradante, que exceda el sufrimiento que de por sí se debe soportar quien se encuentra privado de libertad. Muchas veces escuchamos cuando le hacemos algunas que otras preguntas, como soy directora de la Dirección de Protección de Derechos Humanos dentro de lo que es el sistema penitenciario, generalmente realizo visitas de monitoreo en los centros penitenciarios y solemos hacer la pregunta, una pregunta básica, ¿verdad? Que justamente no lo puedo emitir ahora, pero ellos te dicen, te responden, estamos dentro de la cárcel, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que aguantarnos. Y bueno, eso es lo que no queremos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tratar de que ese sufrimiento que de por sí ya están soportando en la cárcel no empeore al momento de que se le denigre a esa persona. Por eso dice que justamente la persona se encuentra bajo la custodia del Estado y somos nosotros los que tenemos que ir velando por la estadía, por decirlo así, de esa persona privada de libertad y que sus demás derechos no sean vulnerados. El ejemplo claro dentro de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penitenciaria es el caso Panchito López. El caso Panchito López también eh, está dentro del material que le vamos a dejar. Justamente haciendo un rápido, un resumen de lo que se estableció dentro de lo que fue el caso Panchito López, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumentó que el instituto representó el mantenimiento de un sistema de detención contrario a todos los estándares internacionales relativos a la privación de libertad de niños, debido a las supuestas condiciones inadecuadas bajo las cuales estaban recluidos estos, a saber, como por ejemplo, hicieron mención a la sobrepoblación, al hacinamiento, a la insalubridad, a la falta de infraestructura adecuada, así como guardias carcelarios insuficientes y sin capacidad adecuada. Es por eso
que se tiene ciertas disposiciones internacionales y nacionales sobre las condiciones de vida en centros penitenciarios, como ser a tener en cuenta la infraestructura, salud, educación y trabajo. Los cuatro puntos más importantes que se tiene dentro de las diversas disposiciones, ya sean internacionales o nacionales. Ahí les voy a ir citando y dejando al par también los artículos y las reglas del cuales tienen que tener en cuenta, tienen que manejar para que puedan saber justamente. Cuando hablamos de las reglas de Mandela, dentro de las disposiciones internacionales, tenemos las reglas que van desde el 24 al 35, que hablan exclusivamente sobre lo relacionado al servicio médico y sanitario, ¿verdad? Es decir, enfatizan más bien lo que es la prestación de servicios médicos a las personas privadas de libertad y su responsabilidad con el Estado. Luego está la regla número 12 al 17, que es justamente la que habla sobre la infraestructura, eh, que es justamente con relación a los dormitorios, a los locales de alojamiento de los reclusos, eh, cómo deben estar ventilados esas celdas, ¿verdad? Por ejemplo, las ventanas serán suficientemente grandes para que puedan ellos leer y trabajar con luz natural. Las instalaciones de saneamiento serán adecuadas para que el recluso pueda satisfacer su necesidad natural en el momento oportuno y en forma aseada y decente. La regla número 17, hablo así de manera fugaz porque como le dije, esto es un repaso, ya algo ya ustedes ya también seguro ya lo conocen y con más profundidad y lo van a ir leyendo en los material que ya también les hemos dejado. La regla 17, que es todas las zonas de establecimiento penitenciario que frecuenten los reclusos deberán mantenerse limpias y en buen estado en todo momento, la cual también es una obligación de la persona que se encuentra privada de libertad de mantener limpia el sector o el espacio en el que está ocupando, ¿verdad? Luego tenemos las disposiciones nacionales, ya el Código de Ejecución, su artículo 78 al 81, que se trata solo de todo lo que es la infraestructura. El artículo 138 al 156, que va relacionado al trabajo, al derecho que tiene la persona privada de libertad del trabajo, que sea también remunerado, lo cual también le va a servir al momento de que sea beneficiado con alguna medida otorgada por el juez de ejecución. El artículo 157 y 167, que habla también de la educación, al derecho a educación que tienen que tener las personas privadas de libertad dentro ya del sistema penitenciario y también, y no tan lejano, el que es el artículo 173 y al 183 referente a la salud de las personas privadas de libertad. Estas disposiciones, como mencioné, internacionales y nacionales son las que deben ir manejando, como se dice, eh, de memoria, porque es con algo con el que vamos a estar trabajando constantemente y es algo que debemos de saber bien porque nosotros trabajamos mucho con las personas que se encuentran privadas de libertad. Es importante conocer estas disposiciones. Tenemos los protocolos, los diversos protocolos que son también impartidos por el Ministerio de Justicia. Estos protocolos, muchos de ustedes seguramente ya habrán participado en alguna de las charlas de los protocolos que fui desarrollando el año pasado de manera virtual. Y tenemos el protocolo de atención a personas indígenas privadas de libertad, los protocolos de atención a personas con discapacidad privada de libertad, protocolo de atención a personas trans privadas de libertad, protocolo de atención a personas extranjeras privadas de libertad y el protocolo de atención a persona adulta mayor privada de libertad. También está agregada dentro del material que también estamos proveyendo el manual de huelga de hambre y el protocolo de prevención de suicidio del Ministerio de Justicia. Todos estos protocolos justamente es a efecto de que se pueda velar por los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad, eh, ya sean porque fueron sometidas a un proceso judicial o porque cuentan ya con una condena
firme y ejecutoriada. Y por lo tanto, para el Ministerio de Justicia es muy importante contar con un instrumento normativo que reglamente justamente la actuación de los agentes del Estado, es decir, a todos ustedes ahora que están ahora para concursar, eh, es importante que sepan que justamente los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad son tan importantes como los mismos derechos que ustedes también están teniendo. Por ende, el Estado, como ya lo dije, como garante de estas personas, se debe tener en cuenta el trato adecuado con las mismas. Es decir, entonces, manejar las disposiciones internacionales, las disposiciones nacionales y los protocolos del Ministerio de Justicia en relación a la atención de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad. Bueno, hasta ahí es la presentación del desarrollo del módulo 1. Les deseo mucha suerte, éxito en el cuestionario de preguntas que van a ir desarrollando, que van a ir respondiendo, como les dije al inicio de la presentación. Es la evaluación final de ustedes y bueno, espero que les sea de utilidad la charla el día de hoy y bueno, una vez más, éxitos y muchas gracias a todos.